de gratis. Lo único que yo pido es atención y que puedan ponerle atención a lo que son los contenidos de los libros codificados. Ok, vamos ahora al segundo video del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el alma inmortal y lo que es la pena de muerte. El tema de la pena de muerte, que muchos espiritistas, racionalistas, dedican tiempo y dinero y años a hablar sobre que se debe regular y que no se permita la pena de muerte. Mi posición en este sentido va a ser la siguiente. Los espiritistas verdaderos no perdemos el tiempo se me perdió. Los espiritistas verdaderos no perdemos el tiempo en ir a buscar legislación contra la pena de muerte. ¿Y por qué, Frank? Porque eso no resuelve nada, eso no resuelve el espíritu que se tiene que arrepentir. La pena de muerte nunca ha sido un remedio para cambiar el comportamiento de un espíritu, sino la educación espírita. Yo puedo decirte a ti con toda certeza que empezando hoy, si tú me ayudas a divulgar el espiritismo en donde tú vives y que esa información le llegue a personas que posiblemente en un momento dado cometan un error a tal punto donde los puedan llevar a la cárcel y que los puedan condenar a muerte, a que posiblemente esa persona nunca llegue a eso, con solamente explicarle de que el alma es inmortal. De hecho, el alma no la mata una inyección letal. El alma no la mata una cámara de gas. El alma no la mata a nadie. Va al mundo de los espíritus. Pero esa alma, si no se arrepiente de lo mal que ha hecho, entonces esa alma continuará con ese procedimiento en nuevas encarnaciones. Eso quiere decir que esa alma que determina que va a volver a reencarnar, porque creemos en la reencarnación, cuando viene y reencarna en un nuevo cuerpo, desde el vientre de su madre, no ha liquidado esa deuda de la pena de muerte que le dieron por lo que hizo. Muy difícilmente que ese espíritu cambie, a menos que pueda entender en el camino que la vida se respeta, que no se puede matar el alma. Se matará el cuerpo, pero no se matará el alma. Los espíritus Kardec le preguntó a los espíritus, ¿qué pasaría si hay una guerra o una catástrofe mundial y se elimina toda la raza humana? ¿Se elimina el mundo de los espíritus? No. Porque son inmortales esos espíritus. Si el hombre ocasiona que el planeta Tierra, mediante una bomba atómica, sea destruido, los espíritus que le tocaba reencarnar van a volver a reencarnar en ese un mundo nuevo, no importa lo que haya pasado, porque los espíritus son inmortales. Entonces, yo hago mi siguiente comentario. La pena de muerte nunca ha sido un remedio para cambiar el comportamiento de un espíritu, sino la educación espírita. Cambia el comportamiento, es moralizador y el consuelo de los afligidos. ¿Qué es moralizar? Llevarte al punto donde tú entiendas que el bien es lo correcto, que hacer el bien es lo correcto. Y entonces cuando tú llegas a ese convencimiento, que no es otra cosa que una convicción, tu comportamiento cambia a tal punto de que tú no vas a hacer nada que afecte tu progreso en el espíritu. Pero el que no conoce a Dios, o por lo menos el que no conoce estas leyes espirituales,
nunca va a poder lograr salir de eso. Seguirán mintiendo, seguirán haciendo barbaridades, robándole al otro. Imagínate que hoy día en Estados Unidos hay un programa muy visto en Estados Unidos que se llama Bullshit. Eso es el que habla mierda, el que habla mentira. Y le dan hasta $1 millón al que logre llegar hasta el tope con mentir o hacer ver que miente. Eso es una falta de respeto a los valores humanos, pero hacen dinero con eso. Entonces, los espíritus son inmortales e inmateriales. ¿Qué quiere decir? Que la pena de muerte no mata al espíritu. Y cuando el espíritu desencarna, la pena de muerte no puede hacer nada. Lo único que se pudo haber hecho fue educar ese espíritu de antemano. Es una tarea difícil, bien difícil. No creo que sea una solución para muchas personas. No, que me quiero quitar la vida por eutanasia, yo no quiero sufrir más. Pues mira, te vas a seguir. Primero, vas a cometer un suicidio moral. Y segundo, vas a tener que seguir por el mismo caminito cuando llegues de nuevo a una nueva encarnación. Lo único que corrige un espíritu por su mal comportamiento es la educación espírita. Los que defienden la abolición de la pena de muerte, por lo general no se dedican a la educación del espíritu, sino que a ellos les gusta tener una algarabía, jactarse de que su organización está yendo en los tribunales a luchar por la vida de los demás seres humanos. Perdieron el tiempo. Para mí son unos payasos espirituales, porque se sabe claramente que a ese espíritu no lo pueden matar. ¿Y por qué te tienes que preocupar tanto porque lo maten? Pues mira, si tiene que morir, va a morir de una manera u otra. Y no le evita el que tú quites la pena de muerte. Hay que empezar a educar, incluyendo a los legisladores que creen que eso es una solución para resolver los problemas de la criminalidad en el mundo. Pero esto es una tarea difícil, pero no es imposible. No es imposible. Quiere decir que los que luchan por la abolición de la pena de muerte, por lo general no se dedican a la educación del espíritu. Creen que ir a una corte de justicia a luchar por la eliminación de la pena de muerte es lo que corrige al espíritu. Y esto es una pérdida de tiempo. Y no es que corrige el espíritu. No le interesa que el espíritu se corrija. Es que hacer ver que ellos están demostrando que tienen compasión, que tienen el interés de ayudar a esos espíritus. Un minuto. Eso para mí es una hipocresía, en todo sentido de la palabra. No quiere nada con el espíritu. Son espiritualistas, que no les interesa que el alma evolucione. Entonces, ¿qué uno puede hacer con eso? Pues educarlo. Y para eso yo educo. Creen que ir a una corte de justicia a luchar por la eliminación de la pena de muerte es lo que corrige al espíritu. Y eso es una pérdida de tiempo. Incluso visitar en la cárcel a los sentenciados a la pena de muerte por los crímenes que hayan cometido no cambia a ese espíritu. Solo la educación espírita, en el sentido de enseñar que la inmortalidad del alma existe, que si esa alma no muere, como no va a morir con la inyección letal, le va a tocar vivir nuevamente lo mismo y hacer lo mismo y matar a otra persona del mismo modo que lo hizo en esta vida. Entonces, solo la educación espírita, en el sentido de enseñar la inmortalidad del alma y el arrepentimiento sincero como un consuelo
a los afligidos. Ese es el camino a seguir. No vengo a criticar, quieren seguir perdiendo el tiempo, lo pueden hacer. Pero a las personas que yo les puedo educar, los educo. Entonces, para poder entender eso, pues deberíamos entonces entender que el alma es inmortal. Un momento. Un momentito, que tengo un tema que quiero desarrollar. Yo escribí un artículo hace muchos años sobre la inmortalidad del alma. Y de hecho tengo como 4 o 5 artículos sobre el mismo tema. Pero voy a hacer las cosas más por encima. Lo primero que te puedo decir es que el alma es igual que el espíritu. Nunca morirá. Es inmortal, es individual, es el principio vital, es la vida misma del ser y es el espíritu encarnado. Entonces, al tú tener claro que el alma es inmortal, tú estás en posición firme de que se te pueda ayudar a tú desarrollarte. De hecho, el libro de los mediums, del artículo 18 al 35, dice que Kardec recomendó a los espiritistas que para la divulgación del espiritismo se necesitaba que antes de que se le hablara de cualquier cosa del espiritismo, a las personas a las cuales se quería llegar con el mensaje del espiritismo, que es moralizador y el consuelo de los afligidos, lo primero que había que asegurarse es que esa persona entendiera que el alma es inmortal. Entonces, si tú le vas a hablar a un cristiano que no creen en la reencarnación, y eso es decir claramente que no creen que el alma es inmortal, y tienen una confusión en su mente terrible porque ellos hablan de Jesús como si estuviera vivo, pero ven acá y tú no dices que tú no crees en la reencarnación o tú no crees en la inmortalidad del alma. ¿Y por qué le hablas a Jesús? Si Jesús supuestamente murió hace 21 siglos. Entonces, todo ese tipo de contradicciones que están básicamente tapados con lo que se llama el velo del orgullo, dicen los espíritus, las personas no se dan cuenta de que van por ese caminito. ¿Y qué ocurre? Pues tenemos que entonces darnos cuenta que nosotros estamos en ventaja y que podemos ayudar a esas personas para que encuentren ese camino. ¿Qué pasa? La buena noticia es que cuando esa persona está lista como fruta madura para recibir esta información, se queda. No se va, no sale corriendo, se queda. Y oye, y escucha, y se somete, es sumiso. Entonces eso es un buen indicio. Y Kardec lo dijo, no enseñes nada más que no sea que el alma es inmortal. Porque el alma lo determina todo. El alma es la inteligencia. El alma, ¿qué es el alma? La parte vital, la parte inteligente, el pensamiento, el conocimiento. Todo eso es el alma. Entonces, ¿de qué manera tú puedes enseñar a las personas sobre el alma si no hay nadie que lo enseñe? Tú vas a la Biblia, yo busqué en la Biblia lo que es el concepto del alma como definición. Me parecía, no tenemos esa definición. Pues porque ellos nunca predican sobre eso. No saben diferenciar entre lo que es el alma y el espíritu. Y unen el alma y el espíritu. Y dicen que Dios es espíritu. Y mencionan en la Biblia 500 veces, más de 500 veces, que Dios es espíritu. Un error como ese, tan y tan grande, que tú dices, tú pierdes las esperanzas. ¿Para que yo voy a predicarle a una persona como esa que cree en la Biblia, que dice que en 500 ocasiones que Dios es espíritu? Dios no es espíritu, porque Dios creó los espíritus.
te lo voy a probar. Te lo voy a probar. El libro de los medios, el libro de Génesis, capítulo 2, número 23. Número 2, 23. Voy a leer el artículo 23. Habla de la providencia. Las propiedades del fluido periespiritual pueden darnos una idea de esto. Él, por él mismo, no es inteligente, por ser materia, pero es el vehículo del pensamiento, de las sensaciones y de la percepción del espíritu. Bueno, ya que llego a ese punto y pude hacer esta introducción, voy a aprovechar para hablar de que el espíritu, el fluido cósmico universal, es inteligente. Porque se supone que eso no tiene cuerpo. Y para que sea inteligente tiene que tener un cuerpo y una mente y un raciocinio para determinar esto y lo otro. Pero mira cómo dice, empezando en el ítem 20, que habla de la providencia. El tema se llama, en este momento, empecé con la pena de muerte y lo que es el alma es inmortal. Y quiero hablar en este momento que va relacionado, te lo van a ver al final, en los artículos que me dicen que los fluidos cósmicos universales, que son los que nosotros enviamos en las oraciones, son inteligentes. Un día yo lo dije, hace dos semanas. Entonces, yo sé que no hubo nadie que me dijera nada, pero yo había buscado donde eso estaba, que estaba un poquito, no estaba muy claro. Pero yo voy a leerlo y te voy a llevar al paso. Mira lo que pasa. Voy a leer del 20 al 25. Dice, la providencia es la solicitud de Dios con sus criaturas. Dios está en todas partes, lo ve todo, todo lo preside, aún las cosas más pequeñas. En esto consiste la acción providencial. Yo diría un poquito más. Cuando tú hablas de la providencia, que habla de religión básicamente, la providencia significa que Dios te cubre en todo lo que tú hagas en tu vida, en el resto de tu vida y en todas las existencias. Porque es Dios y lo puede hacer. Dice, ¿cómo Dios, pregunta, tan grande, tan poderoso, tan superior en todo, puede inmiscuirse en detalles ínfimos, preocuparse por los mínimos actos y pensamientos de cada individuo? ¿Tú te has dado cuenta de eso? Dios está en todas partes. Ok. Quiere decir que de la misma manera que Él está conmigo aquí, está con mi hijo allá en Chicago. De la misma manera que está conmigo, está allá con aquellos que están sufriendo allá en Ucrania. En el mismo instante. ¿Y cómo se explica eso? Te voy a llevar poquito a poco. Tal es la pregunta que el incrédulo se plantea, y de ella deduce que, admitiendo la existencia de Dios, su acción no debe extenderse sino sobre las leyes generales del universo. O sea, Dios no puede estar en todas partes, dicen los escépticos y los que no creen ni en la luz eléctrica, según ellos. Que el universo funciona de toda eternidad en virtud de esas leyes, a las cuales cada criatura está sometida a su esfera de actividad, sin que sea necesario el concurso incesante de la providencia. Se me ocurre ir a lo que yo tengo escrito sobre eso, porque estas versiones cambian. Esa es la de Alipio, y la de Alipio yo no confío en ella. Ya Alipio desencarnó, pero ese libro tiene muchas contradicciones, aunque le empecé a listar ahí.
Saludos a los que están en la audiencia. Vamos a hacer la oración magnética. Hoy no voy a durar mucho, no tenemos aire acondicionado porque hace mucho ruido y hace mucho calor donde yo vivo. Ok, los fluidos cósmicos universales y vitales son fluidos inteligentes. Empecé a leer el artículo número 20 y voy a enfatizar nuevamente el 20 que dice: ¿cómo Dios tan grande, tan poderoso, tan superior a todo, ha de mezclarse en pormenores tan infinitos, preocuparse de los más insignificantes actos y fugaces pensamientos de cada individuo? Tal es la pregunta que se hace la incredulidad, y de ella deduce que, admitiendo la existencia de Dios sin acción, no debe extenderse sino sobre las leyes generales del universo. O sea, que Dios se tiene que someter a lo que las leyes que están establecidas en el universo, cuando Dios creó el universo. Que el universo funciona de toda eternidad en virtud de esas leyes a las cuales toda criatura está sometida en su esfera de actividad, sin que haya necesidad del concurso incesante de la providencia. 21, que dice: en su estado actual de inferioridad, los hombres no pueden comprender fácilmente un Dios infinito. Tú hablas con cualquier persona que dice creer en Dios, y los que no creen en Dios, más todavía. Y siempre te van a llevar al punto de que el infinito no hay quien lo entienda. Claro que no, no hay forma de explicarlo. Porque siendo ellos mismos de tan limitados alcances, te lo representan como un ser superior a ellos, aunque parecido y a la imagen y semejanza suya. Los cuadros que presentan a Dios bajo forma humana no contribuyen poco a mantener en el error el espíritu de las masas que adoran en él la forma más que el pensamiento. Es para el mayor número un soberano poderoso sobre un trono inaccesible, perdido en la inmensidad de los cielos, y como que sus facultades y sus percepciones son tan limitadas, no comprenden que Dios pueda o quiera intervenir directamente en las cosas pequeñas. Estamos hablando de la contemplación de los espíritus, de lo que la gente piensa que es Dios y de lo que los espíritus piensan que las personas tienen de la percepción de Dios. Dios no puede venir aquí. Dios tan grande como se presenta en el mundo, no puede estar interesado en mi caso. No puede estar interesado en mi necesidad, en mi dolor, en mi tristeza. Entonces, vamos al 22. 21, ahora vamos al 22. Capítulo 2, libro de Génesis. En la impotencia, y este no está adulterado, en la impotencia en que el hombre está, no comprende la esencia misma de la divinidad. No puede formarse sino una idea aproximada por medio de comparaciones necesariamente muy imperfectas, pero que al menos puede mostrarle la posibilidad de lo que a primera vista les parece imposible. O sea, el hombre no estudia a Dios. El hombre no entiende la grandeza de Dios, y que dentro de esa grandeza Dios nos tiene incluido, y que Dios está frente a nosotros en el pensamiento. Aquí mismo está Dios, escuchando lo que yo digo. Y si yo lo que digo es correcto o incorrecto, Él no dice nada, porque yo tengo que llevar el convencimiento de que es la verdad, que es lo correcto, que es lo bueno y que es lo malo. Dice, supongamos un fluido bastante sutil. Vamos a suponer eso. Estoy hablando para justificar lo que es la inteligencia de los fluidos cósmicos universales. Porque cuando nosotros hacemos nuestra oracióncita de magnética mental, muchos se ríen de los espiritualistas, nunca la usan, pero nuestras oraciones llegan y cambian las vidas. Y nuestras oraciones llegan y sanan.
y convierten células dañadas por la enfermedad del cáncer en células buenas. Pero eso no lo pueden explicar. Entonces, supongamos un fluido bastante sutil para penetrar todos los cuerpos. Es evidente que encontrándose cada molécula en este fluido, en contacto con cada molécula de la materia, produciría sobre el cuerpo una acción idéntica a la que produciría la totalidad del fluido. Si ese fluido tiene esa capacidad tan sutil y tan fuerte y tan contundente, cuando se une a otras sustancias de la materia y hacen una transmutación, lo que llama el ítem 131 del libro de los mediums, de la transmutación del agua a las personas que se toman el agua fluidificada, que sanan, son curativas. Pues entonces empezamos a entender un poquito de lo que estamos hablando. Así lo demuestra a cada paso la química, en proporciones limitadas. Este fluido, como ininteligente, ahí es donde viene la controversia. La palabra ininteligente. Cachorrito, búscalo si quieres. En el artículo 22 del capítulo 2, artículo 22 del capítulo 2 del libro de Génesis. Que ahí te dice que el espíritu, el fluido es ininteligente, que no es inteligente. Así lo demuestra a cada paso la química, en proporciones limitadas. Este fluido, como ininteligente, o sea, creen que es ininteligente, que no tiene inteligencia, obra mecánicamente por las solas fuerzas materiales. Mas si suponemos a este fluido dotado de inteligencia, vamos a suponerlo, que ese fluido tiene inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, porque los fluidos se sienten y tú los percibes. ¿Cuántos de ustedes que me están a la distancia me dicen, Fran, llegaron los fluidos? Porque esas son las características de los fluidos cósmicos universales. Y dice, mas si suponemos a este fluido dotado de inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, obrará no ciegamente, sino con discernimiento, con voluntad y libertad. Verá, oirá y sentirá. Primero dice que es un inteligente porque todo el mundo cree, eso no tiene inteligencia, Fran. Y nosotros decimos que sí. Y Fran dijo hace una semana, el fluido cósmico universal es inteligente. Las propiedades del fluido periespiritual pueden darnos de esto una idea. No es inteligente por sí mismo, porque no tiene cuerpo, ¿no? Puesto que es materia. ¿Y por qué es materia? El fluido cósmico universal. Porque está constituido de una materia quinta esenciada. No es fuego, ni agua, ni tierra, ni aire. Esos son 4 elementos que constituyen lo que es el mundo material que vivimos. Entonces se le dice materia, que constituye la materia. Pero cuando tú hablas de quinta esencia, una quinta esencia, esa no la conocemos, nadie la conoce. Esa la conoce Dios, pero es materia. Pero es el vehículo. Vuelvo y lo menciono porque es importante que le eche mano a él, no pierdas el hilo. Dice, las propiedades del fluido periespiritual pueden darnos de esto una idea. No es inteligente por él mismo, puesto que es materia, pero es el vehículo del pensamiento, de las percepciones y de las sensaciones del espíritu. A causa de la sutileza de ese fluido, los espíritus penetran por todos lados, pasan paredes, llegan a otras galaxias, escrutan nuestros pensamientos más íntimos, o sea, entran en nuestros pensamientos más íntimos, ven y obran a distancia. Entonces, si tienen esas cualidades y esas capacidades de que siguen por la voluntad de quien los envía, pues podemos decir que eso es inteligente, que no actúan por actuar, sino que tienen una razón de ser. Dice, a ese mismo fluido, llegado a cierto grado de depuración, es a lo que los espíritus superiores deben el don de ubicuidad.
que es ubicuidad. Personas dobles. Que hoy tú estás aquí y al mismo momento estás en el África. ¿Cuántas personas me han dicho, Frank, te vi, te tomé la mano allá en Islas Canarias, que estaba el señor Hans en una mesa de operaciones, le pusieron la ¿cómo se llama? La anestesia total, ¿verdad? Quedó inconsciente y él le dijo a ella que había cogido mi mano, que yo le di la mano, porque estábamos orando por él. Y él se curó de cáncer. Es también por medio de este fluido como el hombre mismo obra a distancia por la potencia de voluntad sobre ciertos individuos. Como eso más adelante, voy otra vez a ese mismo fluido, llegado a cierto grado de depuración, es a lo que los espíritus superiores deben el don de ubicuidad. Basta un rayo de su pensamiento dirigido sobre diversos puntos hasta que puedan hacer sentir su presencia en ellos simultáneamente. La pretensión de esta facultad está subordinada al grado de elevación y de purificación del espíritu. Si yo en este momento oro por ti, te envío fluidos, y tú empiezas a sentir unas sensaciones, lo percibes. Esa capacidad que yo tengo mediúnica desarrollada a través de muchos años de experiencia y que de la convicción de que esto es real, y tú lo recibes, y tú te sanas, pues entonces podemos hablar de que esto que está diciendo aquí, el ítem 22 del libro de Génesis espiritual, es correcto, porque yo lo he percibido en muchas ocasiones. Ora por mí y yo recibo esos fluidos que vienen de parte de esas personas. Hay veces que siento una felicidad, qué lindo, están orando por mí en algún lugar del mundo. Es también por medio de este fluido como el hombre mismo obra a distancia por la potencia de la voluntad sobre ciertos individuos. Cómo modifica en ciertos límites las propiedades de la materia, da a sustancias simples propiedades determinadas, repara los desórdenes orgánicos y verifica curaciones con la sola imposición de las manos. Eso lo vimos, nosotros lo tenemos aquí todos los días. Eso es caviar. Y vamos al 23. Mas los espíritus, por elevados que sean, son criaturas de facultades limitadas. Eso es una realidad. Son espíritus, no son Dios. Porque Dios no es espíritu, porque Dios creó los espíritus. Tú no puedes venir a confundir una cosa con la otra, y te voy a decir exactamente lo que dijeron los espíritus con relación a ese tema de que Dios no es espíritu. Y dice, mas los espíritus, por elevados que sean, son criaturas de facultades limitadas, y ni su poder ni la extensión de sus percepciones podrían bajo este aspecto aproximarse ni con mucho a las de Dios. Pero pueden servirnos hasta cierto punto de comparación. Lo que el espíritu no puede hacer, sino que en muy reducidos límites, y Dios, que es infinito, o sea, el espíritu es finito, o sea, hay forma de limitarlo, y Dios es infinito, no hay quien lo limite. Lo verifica en proporciones indefinidas. Hay aún entre la acción de uno y otro esta diferencia, y es que la del espíritu es instantánea y subordinada a las circunstancias, mientras que la de Dios es permanente. O sea, nosotros, tú me llamas, Fran, vamos a orar por fulano, ora por mí, Fran, y yo te envío fluidos en ese momento. Eso es, en ese instante tú recibes posiblemente la sanidad, recibes consuelo, recibes lo que tú necesitas para no estar tan intranquilo o intranquila. Mientras que la de Dios es permanente, o sea que tú puedes ir a Dios en todo momento para lograr lo mismo que conmigo que me llamaste, que yo soy un espíritu encarnado.
El pensamiento del espíritu no alcanza sino a un espacio y un tiempo limitado. O sea, yo te estoy enviando una oración, pero sé que no va a pasar de ahí porque te la estoy enviando a ti. No es una que está allá en Suecia. Y de hecho, eso sea de paso, estamos orando por ella, que está en Suecia, por la situación que está pasando con Rusia. Sino en el espacio, sino que está acotado por el espacio y un tiempo limitados, mientras que la de Dios abraza el universo y la eternidad. Ahí es donde empezamos a ver la diferencia entre Dios y espíritu y ver la grandeza de Dios. En una palabra, entre los espíritus y Dios, media la distancia que de lo finito al infinito y por consecuencia inconmensurable. Apúntalo por ahí, por favor. Alguien que me lo copie aquí en los comentarios. Yo cuando lo vea más tarde este video le voy a poner ese comentario que dice lo siguiente: en una palabra, coma, entre los espíritus y Dios, media, existe una distancia de lo que es finito a lo que es infinito. Quiere decir que nunca jamás Dios va a ser espíritu, ni el espíritu va a ser Dios. Porque la distancia que media entre ellos dos, Dios y los espíritus, es tan y tan y tan ancha que se trasluce o que va desde lo finito, que es lo que tú conoces desde aquí, hasta lo infinito. Quiere decir que nunca jamás Dios y el espíritu van a hacer lo mismo. Ese es del ítem 23 del libro de Génesis. Entonces, el fluido periespiritual, el 24, no es el pensamiento del espíritu, sino el agente. O sea, que ese fluido no tiene pensamientos. Y si no tiene pensamientos, no puede ser inteligente. Sino el agente y el intermedio de ese pensamiento, como es él quien lo transmite, está en cierto modo impregnado de él. Es como yo le digo a alguien, hazme este mandado, vete allá y tráeme tal cosa. Pues esa persona que va siguiendo tus instrucciones, tú le das el dinero, va caminando, va. Pero esa persona va impregnada ya de tu pensamiento. Cuando llega allá, que tiene que decidir cuál marca, qué es lo que hay, yo sé que esta es la que él quiere, pan y me arrae. O sea, se impregna su pensamiento con mis deseos. Y eso es lo que quiere decir aquí. ¿Sucede o no así con el pensamiento de Dios? Es decir, que obre o no directamente o por medio de un fluido para nuestra inteligencia, representémonoslo. Está correcto, representémonoslo bajo la forma concreta de un fluido inteligente. Dijimos anteriormente que era ininteligente, ¿verdad? Y aquí te dice el Espíritu que es inteligente porque está impregnado de los deseos de Dios, de los deseos inteligentes que tú tienes, por lo cual tú enviaste ese fluido cósmico universal, que son las oraciones magnéticas mentales que nosotros enviamos, que llena el universo infinito y penetra todas las partes de la creación. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino, mas en virtud del principio de que las partes de un todo simple son de la misma naturaleza y tienen las mismas propiedades que el todo, cada átomo de ese fluido que estamos hablando, que dijimos inicialmente que no era inteligente, pero que aquí se dice que sí es inteligente por la condición de que se impregna de Dios. Y si puede decirse así, poseyendo el pensamiento, es decir, los atributos esenciales de la divinidad y estando ese fluido en todas partes, todo estará sometido a su acción inteligente, a su previsión, a su amor. No habrá ser por infinito.